Apocalipsis, capítulo 8. El libro del Apocalipsis está muy bella, armoniosa y hasta matemáticamente concebido. Los primeros 7 capítulos se ocupan de la introducción, las cartas a las iglesias y los 6 primeros sellos de profecía. Los 7 capítulos siguientes hablan de las 7 trompetas de la tribulación y luego los 7 últimos capítulos se ocupan de los eventos del final definitivo de todas las cosas, terminando en el mismo cielo. Ahora que han concluido los primeros 7 capítulos y han visto ustedes un resumen de toda la historia del mundo desde la época de Juan hasta la llegada del mismo cielo, vamos a echar un vistazo más de cerca. Porque cuando abre el 7º sello empiezan las 7 trompetas de la tribulación y nos muestra lo que ocurre específicamente en el mismo final, justo antes del arrebatamiento de los santos. En el último periodo de 3 años y medio de la historia del hombre, la última mitad del terrible reinado de 7 años del Anticristo, que será un reinado de terror que se opondrá a todas las religiones, todas las confesiones, a todo Dios, ya que él intentará establecerse nada menos que como Dios, aboliendo todas las demás adoraciones que no sean la de él mismo y su ídolo, su propia imagen. Se sentará en el templo de Dios como si fuese Dios y pretenderá ser Dios, como dice en 2 Tesalonicenses 2:4. Este es el último y horrible periodo de tribulación del que las Escrituras han hablado durante generaciones, durante miles de años. Dios, por medio de sus profetas, ha predicho que la tierra vivirá un último periodo terrible de tormento, la tribulación de Jacob, un periodo terrible, el peor de toda la historia de la humanidad. Como dijo el mismo Jesús, no ha habido tribulación semejante hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Será el final del reinado del hombre en la tierra. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. De modo que cuando Jesús abre este 7º sello para revelarnos lo que va a suceder, es algo tan espantoso y terrible que se hace un silencio súbito y ensordecedor en el cielo durante media hora justo antes de que suceda. Súbitamente se hace silencio durante media hora. Un silencio impresionante, como si cielo y tierra estuvieran pasmados por el abrumador horror que está a punto de ser revelado y ocurrir. Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Son las 7 trompetas de tribulación, porque las cosas que suceden al ser tocadas, indiscutiblemente son iguales a la descripción del pavoroso período de la gran tribulación que Jesús dijo que sucedería justo antes de su segunda venida. Porque entonces, dijo Jesús, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos 21 y 29 al 31. Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Salmo 141:2 dice: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Apocalipsis 5:8 dice: Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todo el cielo y la tierra aguardan en un impresionante silencio el período más terrible de la historia del hombre. Y un ángel, para poner de relieve el gran horror y sufrimiento de este último período,
toma un incensario del trono de Dios y lo arroja a la tierra. Y hay voces, truenos y relámpagos que simbolizan los juicios de Dios, los horrores que están por venir. Algunas de las cosas que ocurren son verdaderamente sobrenaturales. Los últimos días de la historia del hombre son un tiempo para probar las almas de los hombres, y este incensario que arroja la tierra es una señal y una indicación de que están a punto de suceder cosas terribles. Pero al mismo tiempo las oraciones de los santos están ascendiendo hacia el Señor. Es un breve vistazo de la eficacia de nuestras oraciones para animarnos, para que sepamos que Dios está escuchando, y aunque estemos sufriendo en este periodo, el Señor oirá sus llantos. Él oye nuestras oraciones. No solo les prestará oído, sino que atenderá a sus clamores y peticiones de ayuda y les socorrerá en ese terrible periodo de los últimos 3 años y medio de la historia del hombre, la gran tribulación. Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Nota del compilador. Es importante señalar aquí que las explicaciones que proporcionaremos a las diferentes plagas que ocurran cuando cada trompeta suene son hipotéticas, especulaciones, suposiciones basadas en las escrituras y en los sucesos que sabemos van a suceder. Solo cuando llegue ese periodo conoceremos los detalles. Apocalipsis 8:7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Posible explicación. La ciencia solía decir que, ¿cómo va a suceder eso? Una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde quemándose. ¿Cómo es posible que suceda? Ahora todos sabemos que con las bombas atómicas de hidrógeno y cobalto, ciertamente es posible. Si una bomba multimegatón estallara justo sobre Nueva York, Chicago o cualquiera de las principales ciudades, absorbería literalmente dentro de su devastador infierno cientos de miles de toneladas de escombros, incluyendo miles de cuerpos humanos, lanzándolos de nuevo sobre la Tierra como escombros y precipitaciones atómicas, cayendo muchos de los pedazos más grandes de cemento como gigantescas piedras de granizo, exactamente como dice aquí, granizo y fuego mezclados con sangre, lanzados sobre la Tierra. Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Posible explicación. Esta gran montaña, literalmente hablando, podría ser el hundimiento de una gran parte de una masa terrestre dentro del océano, como por ejemplo el sur de California hundiéndose en el océano. Esta segunda trompeta podría desencadenar terremotos masivos de proporciones jamás vistas en el mundo. En la actualidad, donde hay terremotos, siempre hay incendios, al reventarse tuberías de gas, etc. Y uno de semejante magnitud como este podría incluso resultar en actividad volcánica. California es sin duda una zona montañosa. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Cómo podría una gran masa terrestre que caiga en el océano provocar la muerte de muchas criaturas marinas, destruyendo una tercera parte de las naves? No cabe duda de que olas enormes de 50 o 100 metros de altura lo lograrían con facilidad. Sobre el agua convertida en sangre, algo muy similar ocurrió en Egipto en el momento en que Israel estaba siendo librado de la esclavitud. Los arroyos y ríos de Egipto se convirtieron en sangre y se hicieron impotables. Éxodo 7 del 1 al 25. No toda el agua en ese lugar fue afectada, ya que todos fueron capaces de acceder a agua potable excavando bajo tierra cerca del río, al igual que los otros 2/3 no fueron afectados por las aguas en el libro del Apocalipsis. La intención de las plagas del Éxodo era, primero, el rescate de Israel de la esclavitud de Egipto, segundo, mostrar la soberanía de Dios, y tercero, revelar su misericordia a las personas necesitadas. Algo muy parecido va a suceder durante la época de la Gran Tribulación. Apocalipsis 8, 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo,
y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 3 posibles explicaciones. Primera, siempre es mejor dejar que la Escritura interprete la Escritura, y las estrellas muchas veces simbolizan ángeles o mensajeros. La estrella que aquí cae puede ser el mismo Satanás, lo que ya veremos después en otro capítulo, su caída descrita en este momento específico de la tribulación, Apocalipsis 9:11 y 12:3 y 4. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, el veneno de la serpiente. Segunda, puedes considerar estas aguas que dice aquí, los ríos y todo eso literalmente, si deseas, que Satanás en su caída hasta vaya a envenenar las fuentes del agua del mundo. Pero nos inclinamos a creer que mucho de esto puede ser simbólico también. Jesús comparó a sí mismo y a su palabra como aguas vivas. Juan 4:10 y 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Satanás, en cambio, envenena las fuentes de propaganda, los ríos de la información. Envenena los ríos de la historia, los ríos por los que corre la información que alimenta a los hombres por los medios de comunicación. Satanás envenena y los hace amargos. Muchos mueren al ser envenenados por su propaganda amarga, sus mentiras, sus medias verdades, sus sutilezas y engaños, que son prodigios mentirosos, como dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2:9. ¿Qué agua estás eligiendo beber? Y tercera, también podemos tomar esto literalmente, como podría ser que simplemente un cometa o un meteorito cayera envenenando las aguas por los gases de su cola. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Ezequiel 32:7 y 8 dice: y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Dios. 2 posibles explicaciones. Primera, en un mundo donde toneladas de escombros han sido absorbidos dentro de la atmósfera por explosiones atómicas y donde toda la hierba verde se ha quemado o tostado por el intenso calor, trayendo como consecuencia gigantescas tormentas de polvo a nivel mundial, esta cuarta trompeta suena como el tipo de visibilidad que uno habría de esperar. La ciencia solo se dio cuenta que este tipo de destrucción a nivel global era posible a comienzos de la era atómica en 1945, pero Juan la previó hace casi 2000 años. Y muchos otros profetas la predijeron antes que él. Zacarías 14:12 dice: y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Eso es exactamente lo que le sucedió a los pobres civiles inocentes en Nagasaki e Hiroshima. Miles quedaron vaporizados en el acto, estando sobre sus pies. Centenares quedaron permanentemente ciegos, aun estando a una distancia bastante considerable del estallido, ya que los prismas de sus ojos, que enfocaban la inmensa bola de fuego, actuaron como pequeñas lupas, intensificando el calor hasta tal punto que los globos del ojo literalmente se les cocinaron en sus cuencas o cavidades, como el profeta dijo, Joel 2:30-32. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Segunda explicación. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Oscuridad? ¿Cuál es la consecuencia, ya sea que pienses que es algo literal o simbólico, de este envenenamiento de los ríos, de las aguas, o fuentes de información, las fuentes de propaganda, los medios informativos del mundo? Oscuridad. Al recibir el hombre agua envenenada,
información, propaganda y noticias venenosas, su mente se entenebrece, su corazón se entenebrece, tal como dice el Señor, que si nos alejamos de Él, nos volvemos entenebrecidos en nuestro entendimiento, ajenos de la vida de Dios, perdiendo toda sensibilidad. En Efesios 4, 18 y 19. Pero aún así los hombres inicuos que vivirán en estos últimos días del terrible período de tribulación, a despecho de todos los horrores y terrores, la mayoría de los hombres de esta tierra, los inicuos, no se volverán a Dios. Creerán las mentiras del diablo y de este hombre endiablado, Satanás encarnado o anticristo, que envenenará las aguas de la información y propaganda, y sus corazones se entenebrecerán más. Su mentalidad carecerá más aún de entendimiento, y él oscurecerá el mundo. O si quieren entenderlo literalmente, los mismos cielos, el firmamento, el sol y la luna se oscurecerán. De cualquier manera, a mí me da la impresión de que la situación será bastante maluca. Apocalipsis 8:13. Y miré, y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estas primeras 4 trompetas muestran primordialmente el efecto de los juicios de Dios sobre la naturaleza, aunque por supuesto muchos hombres mueren como resultado de esto. Las trompetas afectaron en el siguiente orden: primero la tierra, segundo el mar, tercero los ríos y cuarto los cielos. Las 3 trompetas siguientes afectan al mismo hombre. Cada una de ellas es como un anunciador. Los ángeles van tocando y anunciando de uno en uno un nuevo y más horroroso período de tribulación que se avecina. Los cristianos que sigan vivos en la tierra sabrán exactamente cómo va el progreso del período de la tribulación por lo que vaya ocurriendo. Sabrán si están bajo la primera, la segunda, la tercera o cuarta trompeta, etc. Ustedes sabrán y entenderán claramente entonces, y estarán preparados, y se alegrarán de que hayan estudiado las Escrituras. Daniel 12, 9 y 10 dice: Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.